arrancamos el programa hablando de un tema que va de la mano, primero porque hoy es un día muy particular, hoy es el día del activismo por la diversidad sexual en Argentina, conmemorando en honor a Carlos Jauregui, platense, que era un activista de LGTB y que falleció un día como hoy hace 30 años, y a través de esto quedó el día marcado. Y a la vez arrancábamos el programa justamente hablando de la cantidad de femicidios, 24 femicidios en el mes de julio, y marcando la enorme cantidad de situaciones que lamentablemente se siguen replicando. Por eso habíamos tratado de ubicar a la ministra, que siempre es muy atenta, que se llama Estela Díaz, y que es la ministra bonaerense de Mujeres y Diversidad. El gusto de saludarte, Estela. Walter Casamayo, ¿cómo estás? Hola, Walter, buenas tardes. Bueno, se dan estas dos cuestiones que marqué en el comienzo, pero mirá vos cómo tengo que arrancar la nota, porque hace un minutito nada más, tal vez ya estás enterada y si no te lo voy a comentar, Javier Milei salió diciendo en una presentación que está realizando, dijo, estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Y digo, bueno, la tengo Estela adelante, qué mejor que arrancar por este lado, porque la verdad que uno se asombra cada día, pero esto es muy nuevito, y la verdad que golpea, y sobre todo aquellos que consideramos que los derechos son ante todo una necesidad que tenemos que mantener, ¿no? Mira, lo que estamos pagando muy caro es la locura de que Javier Milei sea el presidente de la Argentina. Uh-huh. Eso nos está saliendo carísimo a los argentinos y a las argentinas. Porque la verdad que está hipotecando nuestro presente y nuestro futuro, está entregando a la Argentina, está recortando derechos y está queriendo ir por aquellos que todavía no pudo. Uh-huh. Él se inscribe en una red de la extrema derecha internacional que, entre otras cosas, ha elegido todos los derechos de las mujeres y de las diversidades. Son coherentes los temas, se ligan, ¿no? Recordamos la muerte de Jauregui, que luchó tanto por la igualdad y la no discriminación. Hablamos de la violencia de género que Milei niega, de las personas de la diversidad sexual, homosexuales, que Milei estigmatiza, y hablamos del derecho al aborto, que ha sido una enorme lucha de las mujeres y del feminismo en la Argentina, y es un derecho que está cuidando, salva vidas, y él quiere atacar, quiere entregar la soberanía territorial y también la soberanía de las personas, en esta cosa además tan contradictoria de un discurso libertario que plantea la libertad de todo el mundo que quiera, pero un conservadurismo extremo frente a los derechos. Uh-huh. No, es un disparate, Que estimo que, además de que tuvieron una visita, un encuentro, un seminario, 1 o 2 semanas en Argentina de un lobby antiaborto internacional, uh-huh, que firman una declaración que ellos llaman el Consenso de Ginebra, que lo firman los países conservadores, países muy conservadores del mundo, donde lo llaman pomposamente como el Consenso por la Salud Integral de las Mujeres, pero que el único fin que tiene ese acuerdo es en contra del derecho al aborto y de los derechos sexuales y reproductivos. Uh-huh. Y él, en línea con eso, lo acaba de firmar el canciller Kirchner. Sí. Estuvieron esta gente de la extrema derecha diciendo barrabasadas en contra de todo lo que tiene que ver con los avances científicos, con la evidencia científica en la salud sexual y reproductiva, en las identidades, volviéndonos a una mirada biologicista, antinatural, porque ellas hablan que son desde lo natural y es exactamente lo contrario. Así que creo que van a querer usar, colocar esta agenda también para tapar temas tan fundamentales del desastre económico que viven la mayoría de las familias y de las personas y de las jubiladas y las trabajadoras en la Argentina. Eso es.
la cuestión. Vos sabés que no salgo de mi asombro, esto llegó hace un ratito, es el título principal de Infobae, y no salgo de mi asombro, entre otras cosas dice, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento, como echándole la culpa a esta situación de por qué el país no crece, ¿no? Mira, es tremendo y es tan falaz, Total. como nunca en nada se apoya en evidencia y en verdad, en datos. Es todo ideología, creencias, posicionamiento dogmático y para eso además falsean, mienten la realidad. Mira, Argentina históricamente tuvo una tasa de natalidad baja, prematuramente, incluso para América Latina, de manera nosotros estamos viviendo un nuevo cambio demográfico, no es el primero a escala global, ha habido otros, y este es un cambio demográfico importante que está ocurriendo en el mundo. La baja de la natalidad en el mundo es un dato, y hay países que vienen tomándolo como dato en relación a la planificación de sus recursos, de lo que significa esta situación. Argentina siempre tuvo tempranamente, porque además ha sido un país, bueno, con un nivel educativo alto, con una clase media extendida, entonces hay indicadores sociales que se parecían más a países desarrollados que a la realidad que por ahí se vivía en las cifras de Latinoamérica. Y ahora la baja de la natalidad en la Argentina se pronuncia a partir del año 2014. El aborto no era legal en la Argentina. Claro. No tiene nada que ver. Y es cierto que hubo una fuerte curva descendente post-pandemia, que también es un fenómeno que ocurrió no solo en la Argentina, pero que hay que mirar ahí una multiplicidad de factores que están en juego a la hora de definir, planificar una familia. Y un factor crucial fue un programa que Milei eliminó, como tantas políticas que eliminó, que fue el programa ENIA, que es el que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente. Porque casi un 20% de los nacimientos en Argentina eran en adolescentes. Totalmente. Y ese programa fue sumamente efectivo y redujo a mucho más de la mitad. Y eso es bueno, es esperable, porque es esperable que la juventud tenga su tiempo de maduración y desarrollo para planificar una familia. Pero además de ese factor, vos lo que encontrás en las parejas que prolongan la decisión de tener hijos, o en las mujeres, entre otras cosas, por factores económicos. Te dicen, yo no me puedo bancar a mí mismo, ¿cómo voy a proyectar tener una familia? Vos lo ves y lo hablás, yo mira, lo charlo con gente que trabaja conmigo. Sí. Le decía, tenés un hijo, ¿por qué tenés un hijo? Un compañero de trabajo que viene de una familia muy numerosa. Dice, no, a mí me hubiese gustado tener más. No puedo sostener, no puedo alimentarlo. Claro. No puedo darle condiciones de vida. Entonces, la verdad que ellos hacen un caballito de batalla de algo a donde le hacen a la gente imposible planificar y aparte, su vida actual, mucho menos traer nuevas vidas. No, aparte te debe pasar a vos, a mí me pasa en mi casa, yo tengo 3 hijos, de las cuales 2 son mujeres, y por suerte mi hijo ya formó su familia y tengo 2 nietos, pero mis 2 hijas se juramentaron no tener hijos y tienen planificado no tener hijos, por lo menos ahora, ¿no? A corta edad. Y tienen planificado otro tipo de cosas, porque también es una manera de que la juventud primero trata de proyectarse ellos para después analizar si van a conformar una familia o no. Algo que no nos pasaba a nosotros, que estábamos educados a tener otro tipo de convivencia, el mafalda, digamos, ¿no? De toda la vida, de decir, de armar la familia primero. Tal cual, vos estás señalando algo que tiene que ver con el cambio de la sociedad. Totalmente. Porque el cambio social da que el proyecto de tener hijos puede ser un proyecto más. Formar familia es un proyecto. Mira, el UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, hizo una encuesta en muchos países de Latinoamérica con este tema, muy interesante, justamente además para sacar los mitos, porque acá hay todo un interés
de los sectores antiderechos, de los que forma parte Milei y estas extremas derechas, que es ligar la baja de la natalidad a la autonomía política o económica de las mujeres. Los vemos además en su streaming ahí en carajo, que han llegado a decir que el problema es que las mujeres trabajan, hacen deportes, tienen que volver a la casa, a criar hijitos, ¿no? En un modelo sin derecho, ¿no? Las mujeres en su casa, sostenidas por un varón. Digo, además como si a los varones le dieran las posibilidades económicas para sostener a alguien, que no pueden sostenerse ni a sí mismos en este modelo económico. Bueno, por eso digo, pero además ahí hay una cuestión que tiene que ver con que en este sondeo decían, para la mayoría de la juventud es importante la familia, pero el proyecto de la procreación es un proyecto más entre otros que se tienen. Y además, el nacimiento, una cosa es, crece la expectativa de vida, a la vez que baja la natalidad, es cierto que crece la expectativa de vida, y crece también en general el éxito de la vida, porque baja la mortalidad infantil, salvo con Milei, que has crecido, pero la tendencia general es la baja de la mortalidad. O sea que hay una vida que es exitosa, que se cuida, que se puede cuidar. Antes la mortalidad infantil o la mortalidad materna era mucho más elevada. Totalmente. Entonces también podemos pensar esta situación como una oportunidad. Mira, en la provincia de Buenos Aires el gobernador que sí los define por decreto, presentó un proyecto de ley, pero como no salía, lo definió por decreto, hacer obligatorio el nivel inicial educativo desde los 3 años, porque era desde los 4. Te cuento, Estela, yo tengo un jardín de infantes, o sea que conozco el tema bien desde adentro. Vos no sabés qué acierto fue ese, qué importante, porque de alguna manera también descomprime que las parejas puedan dejar a un nene de 2 años en un jardín de infantes y salir a trabajar. Tal cual. ¿Y sabés qué plantea? Algo que venimos planteando las feministas, exactamente lo contrario de lo que dice Milei. La jodita de la derecha de ellos es mandarnos a todos a la pobreza. Parece que le preocupan los niños cuando no nacieron, pero cuando nacieron los quieren muertos de hambre o presos, ¿no? Porque discuten la baja de la edad de la imputabilidad, no les importa ninguna de las políticas de protección y de cuidado de las infancias. Y la verdad que la discusión es, yo decía, las feministas justamente veníamos planteando lo contrario en ese sentido, la mejora de la calidad de vida y el planteo de la agenda de los cuidados. Cuando decís, ¿cuál es la agenda? Porque cuando en un mundo de tanta transformación con la inteligencia artificial, con las tecnologías, ¿qué son trabajos? Y bueno, el trabajo de cuidar las personas, de cuidar las personas en las infancias, las personas dependientes, es parte de lo que tenemos como sociedad de poner en valor, reconocer, darles condiciones de profesionalización, cuidar un sentido más humano de los vínculos y no solo mercantilizado de que vale quien tiene en esta meritocracia que descarta, desecha por poder económico. Bueno, justamente, mirá, es quienes vienen planteando hace rato los feminismos, el feminismo sindical, las mujeres trabajadoras, cuando se discutió la reforma laboral, ¿qué dijo la CGT en ese momento y las otras centrales? Dijeron, miren, en realidad sí necesitamos discutir que ha cambiado el mundo del trabajo y entre otras cosas debemos hablar de las licencias por cuidado. Claro. No hablar de que se lleve a las 12 o a 15 horas la jornada laboral. Ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Y también, volviendo a la natalidad, la tecnología permite que hoy una mujer de 40 años tenga hijos perfectamente, cuando antes era, nena, por favor, después de los 25, 28, 30, ni se te ocurra, porque viste que hay muchos riesgos. Digo, ¿cómo ha cambiado también toda esa fisonomía, ¿no? A la hora de procrear. Sí, además, digo, a mí me parece que esas son decisiones complejas que las personas toman. Por eso digo que cuando se analizan estos temas, la derecha ya tiene una respuesta. La culpa lo tienen las mujeres, los derechos de las mujeres, las libertades, ellos que te dicen tan liberal, las libertades de las mujeres, la igualdad. Esas son las que tienen la culpa. Pero la verdad que son fenómenos donde poder construir este mundo que está cada vez con más guerras, cada vez con más desigualdad,
con menos oportunidades para la juventud. ¿Cómo proyectar? Entonces es justamente lo contrario, tenemos que pensar en un modelo que nos dé esperanza de futuro, que nos dé ganas, que cuando miramos hacia nuestro horizonte, nuestros pibes, nuestras pibas, que quieren estudiar, que les gusta, que se entusiasman con proyectos, piensen que esos proyectos puedan realizarse y seguramente en ese camino se va a incluir como oportunidad y como deseo que esa conformación de esa familia tenga un hijo, tenga una hija, pero eso no se impone, digamos, la imposición no funciona. Nosotras, en el inicio de este tema yo te decía, bueno, Argentina tuvo una baja tasa de natalidad muy temprana y no solo el aborto no era legal, sino que además no había métodos anticonceptivos modernos, incluso con la ilegalidad. Mi abuela, mi madre, nuestras abuelas, nuestra madre, ¿qué usaban? El aborto como método de... Después vinieron los métodos modernos, tenemos 20 años de programa de salud reproductiva, entonces que haya familias más chicas no quiere decir que eso sea un problema. En la educación, hablábamos del jardín empezar antes, también que las aulas sean más chicas, pueden dar grandes oportunidades pedagógicas. Claro. Y aparte, te digo algo, yo lo hablaba mucho con Alberto Silione, ¿no? El hecho de volver, no sé cómo establecerlo desde lo educativo. Él me decía que lo estaban analizando porque realmente era muy importante y porque fue muy importante. Seguramente a vos te pasó y me pasó a mí en el Colegio Nacional. Yo tenía educación sexual en el colegio, y en el colegio eso... por lo menos recuerdo que en primer año, segundo, era una cuestión de despertarnos en un mundo desconocido totalmente. Es cierto, han cambiado las tecnologías, hoy los chicos ya se meten, pero igualmente, sobre todo yo que tengo un jardín de infantes, una escuela en una zona carenciada de Berazategui, vos no te das una idea la falta de educación y de conocimiento que hay en todo eso. Y la cantidad de chicas que vienen lamentablemente embarazadas porque ni siquiera conocen lo más mínimo. Vos lo conocés porque recorres toda la provincia constantemente, pero digo, hay un mundo que el ciudadano común, sobre todo el que está en las grandes urbes, desconoce. No, y además esta cuestión, cuanto uno más formado está, y bueno, toma mejores decisiones, sabe cómo cuidarse. Cuando nosotros, mira, en la provincia de Buenos Aires, por supuesto que se sigue implementando la educación sexual integral, se han renovado los contenidos, y nosotras desde el Ministerio de Mujeres trabajamos en la educación sexual en pibes no escolarizados, lo trabajamos con los programas Envión, y es fantástico cuando vos le das la oportunidad a pibes y a pibas de que opinen y que pidan, y nosotros hacemos siempre una encuesta de qué quieren que les hable la ESI que por ahí no les habla en la escuela. ¿Y sabés con qué nos encontramos? Que nos piden los pibes que le hablemos de cómo manejar sus emociones, de salud mental, del suicidio, el temor frente al suicidio. Tremendo. Eso nos piden los pibes, porque la educación sexual de la sexualidad no solo tiene que ver con la clásica mirada biologicista del aparato genital, de las fechas, de la reproducción, sino que es también trabajar las emociones, la identidad, la afectividad, el cuidado, el autocuidado y el cuidado de las otras personas. Es llamativo, digo, fíjate que el 80% por lo menos de los casos en juventud, en infancia, que se reconoce abusos, son en contextos de trabajo de estas temáticas en la escuela, que los pibes y las pibas pueden darse cuenta, pueden tener las alertas, pueden pedir ayuda, poner en palabras lo que le está pasando. Es al contrario, esto cuida la vida de nuestros pibes. Totalmente. Y te dicen todo. Yo no tuve educación sexual integral, pero lo cuentan al contrario. En realidad yo iba en escuela confesional y me acuerdo siempre del fin de mi último grado, que la directora de la escuela vino, como venían siempre a pasarnos el video de la empresa de toallitas y que vienen clásicas, ¿no? Biológicas, si es el órgano, si se usa, reproductor, pipí. Y después nos dijo que las mujeres
había que todo empezaba por los besos y que las que teníamos la culpa éramos las mujeres. Esa fue mi clase de educación sexual. Tremendo, ¿no? como para marcarlo hoy, ¿no? Una locura. Yo digo que yo lo siento mucho en esa zona carenciada, ¿sabes por qué? Porque los programas nacionales han desaparecido. Hay muchas cuestiones que venían también de la mano. La provincia puede hacer un montón de cuestiones, se acerca, pero digo, lamentablemente a hoy, que hay cada vez menos posibilidades económicas, eso también ha traído aparejado un enorme problema, ni que hablar lo que marcaste vos, la cantidad de suicidios que hay hoy es impresionante. Mira, esto lo está abordando y salta en lugares como la escuela. Vos fíjate que por primera vez en la historia, el fallecimiento de los jóvenes varones es más por suicidio que por accidente de tránsito. Totalmente. Y la droga tiene mucho que ver, Estela. Es tremendo. Entonces, la verdad que estamos viviendo una situación donde necesitamos el Estado presente, cercanía con la comunidad, trabajo con estas temáticas, y para esto la verdad que contamos con la provincia, con los municipios, pero la nación se ha borrado, se desentiende de sus responsabilidades institucionales, y además su mensaje es exactamente lo contrario. Su mensaje es un mensaje de mucha violencia simbólica, de mucha violencia política y de un desentimiento, de decirle a la gente, vos hacete cargo. Las respuestas que han dado con el tema de la deuda, un acuerdo entre privados, jorobate si tomaste un crédito de 200% de interés, como si quien toma el crédito pudiera fijar el interés que quiere. Ni hablar. Y cuando las personas están tomando créditos, préstamos para sobrevivir. No, ni hablar. Ayer, mira, y tiene que ver con vos también, ayer una chica que yo conozco hace mucho tiempo, que tiene un nene discapacitado, me contaba que no le llegaba nada y que no sabía, ya estaba desesperada, no sabe qué hacer. Y digo, también este flagelo de la falta de respuestas a la discapacidad y demás, a mujeres solas, que hay tanta cantidad, digo, también debe repercutir en tu área. Me imagino la cantidad de gente que hoy está en una situación extrema. Es terrible, ¿no? Y la situación de los endeudamientos, la vivienda, cuando es una crisis, la cantidad de gente que está yendo a situación de calle porque se le venció el contrato de alquiler y no tiene manera, las familias que no pueden independizarse o que estaban viviendo pero tienen que volver a su casa original y se termina separando la pareja, no porque se quiera y se lleve mal, sino porque no pueden pagarse la casa para convivir de conjunto. Y eso, las problemáticas que trae, porque nadie, digamos, pensémonos cualquiera de nosotros, cuando uno se autonomizó, por más que te lleves bien, ya no querés vivir con tu mamá, con tu papá. Cuando sos una persona adulta, cuando hiciste un proyecto, cuánta frustración acarrea todo eso, cuánta amargura, cuánto malestar se le coloca a la sociedad. El tema es que esto tiene nombres y responsabilidades políticas. Y el negocio de Milei es que la gente crea que la culpa es de ella. Y la culpa no es de ella, es de Milei, es de este proyecto político. Porque es un proyecto que nos deja en la intemperie. Que nos deja en la intemperie, sin recursos, sin respuesta. Y la provincia hace un gigantesco esfuerzo, pero no alcanza. Si están destruyendo empresas, empleos, están destruyendo la salud pública, no aportan nada frente a la educación. Entonces, bueno, la verdad que lo que necesitamos es una conciencia política de lo que está pasando, una explicación de lo que está pasando, porque tienen responsables y esto puede cambiarse. Esto puede cambiarse. Este es el desastre de un modelo que ya lo vivimos en la Argentina, ya lo vivimos y cada vez que lo vivimos fracasó para las mayorías. Totalmente. Estela, siempre es un gusto hablar con vos, no quiero robarte más tiempo, sé que estás a full, y bueno, el abrazo a vos y a toda la gente del Ministerio, porque sé lo bien que trabajan y lo preocupadas que están, porque son momentos realmente cada vez más agudos, más complicados, más difíciles, y bueno, hay que ponerle en este caso sobre todo mucha cabeza, mucha contención y mucha igualdad, que es la palabra que prácticamente se ha perdido. Y ahí hay una fuerza de las mujeres. Nosotras
siempre nos anima el trabajo que llevamos adelante, porque las mujeres en cada barrio, en cada lugar de trabajo, en cada copa de leche, en cada salita, están bancando, están sobrellevando en estos tiempos difíciles y de crisis, siempre tienen un esfuerzo extra para ellas, para su familia, así que también eso es una fuerza que nos tiene que a todas y a todas animar para pasar este tiempo difícil y bueno, y caminar para reconstruir una esperanza, ¿no? Estela, un beso grande, gracias como siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias, ¿eh? Estela Díaz es la ministra de las Mujeres, de Diversidad Sexual, y bueno, creo que qué increíble, ¿no? Porque justo la nota se pacta con tiempo, tratamos siempre de ser muy respetuosos por los horarios, porque realmente la actividad es mucha, pero qué casualidad que cuando justamente me están diciendo que ya podemos sacar la Estela, aparece: estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes, dijo Milei. Qué increíble, ¿no? Ni que el destino me lo hubiera puesto en el camino. Yo digo que hay que ser basura para estar en contra de la discapacidad. Hay que ser basura para estar en contra del que quiere proyectarse y no tiene mucha guita y en una universidad puede crecer. Pero sobre todo hay que ser basura para meterse en la vida sobre todo de las mujeres que, gracias a Dios, tienen el derecho de elegir. Pero bueno, algunos no lo entienden. Algunos se creen que es una cuestión económica y no entienden la importancia y lo más gracioso, que se llama la libertad avanza. El retroceso es total y Milei es muestra de esto. UPCN 94.9. Intento volar, pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento cantar tiempo se me escapa. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar. 94. Mi nombre es Julio Checa, beneficiario del Plan Primero la Casa. Trabajo hace 38 años en la delegación de IOMA, Ranchos. Muy agradecido a la gente de UPCN, a Fabiola, a los afiliados, decirles que confíen que los sueños se cumplen. Con el Plan Primero la Casa. Vos podés ser el próximo. Sí, todos los meses se sortean 10 casas. Consultá con tu delegado o delegada o acércate a 3650, Oficina de Afiliaciones, o llamá al 0800-888-72-622. Fabiola Mosquera, conducción. Pone la radio, escuchate unos temas. UPCN es la que más suena. De día y de noche, en los parlantes de tu coche. UPCN radio para toda la plata y también para todos los barrios. La música que vos escuchas a diario está sonando, está sonando. UPCN